Estimados amigos, ante todo quiero agradecer a todos ustedes la presencia que nos desborda esta sala. Y a los que están allá les pido que se corran lo más que puedan para acá, lo más que puedan para que entren los de allá. No hay más remedio que desde acá hacerlo. Agradecerles a todos entonces la grata presencia que desborda este salón, y muy especialmente a estos dos tan destacados y activos intelectuales dedicados a la historia y a la politología, que han aportado tanto al debate en los últimos años. Y digo al buen debate, al buen conocimiento, a todo eso que a veces suele faltar, la vida política con su crispación, la vida periodística con su fugacidad, sobre todo hoy en que cada vez los medios son más universales, pero a su vez más fugaces, la televisión con sus imágenes, las nuevas redes sociales con su síntesis, con sus palabritas, con su nuevo lenguaje, ¿no? Con todo eso tan novedoso que nos viene cambiando el mundo. Este libro, como se ha dicho acá, lleva ya unas cuantas ediciones, y hoy lo que queremos es, justamente con dos tan distinguidos intelectuales, abordarlos desde su perspectiva, abrir un diálogo para analizar esto que es un esfuerzo que vengo realizando desde la enorme dificultad de que, por un lado, deba vencer naturalmente el prejuicio de que un político escribe historia, pero hay tanto historiador que hace política que bien podemos también los políticos incursionar en la historia. No me ha ido mal desde la biografía de Figari, que me elogió mucho nada menos que el profesor Barrán y tantos otros historiadores, hasta hoy no me ha ido mal en esa noble tarea, que no es sencilla, obviamente. La memoria es más que un aliado, un enemigo en acecho, ¿no? Porque siempre está la tentación de la autojustificación, la tentación del enfoque parcial que uno puede hacer, ¿no? Pero uno es quien es, Hace 300 años, nada menos, y de las antípodas de nuestro pensamiento liberal, Bossuet decía que cuando él hacía historia no podía fingir que era quien no era, porque todo el mundo sabía quién era y que era orgullosamente quien era, de modo que no podía fingir ni neutralidad ni indiferencia. Yo diría que no puedo tampoco yo fingirlo, porque este libro, que consta de dos partes, la primera es la salida y la negociación a partir del plebiscito del 80, en que, bueno, es la mirada de alguien que estaba en lucha con la dictadura. Y luego, los 5 años subsiguientes de la transición, alguien que estaba comprometido con un proceso de salida lleno de acechanzas económicas, sociales, políticas, internacionales, todo un conjunto de cosas que tratamos de mirar en el libro, porque a la distancia a veces solo se suelen mirar las polémicas que sobreviven, pero no el conjunto de aquel momento, de aquel tiempo, que hoy nos resulta tan lejano, ¿no? Porque cuando en el 80 ocurrió el plebiscito, bueno, el deshielo del mundo soviético, recién estaban haciendo solidaridad en Polonia. Recién 9 años después se cae el muro y empieza este tiempo post-Guerra Fría. La Guerra Fría estaba detrás de todas estas revoluciones, de todos estos golpes de Estado y de todas estas guerrillas, ¿no? Si habrá cambiado el tiempo, ¿no? Entonces, desde ese ángulo, nosotros hemos procurado, tomo la expresión de un gran clásico contemporáneo, de Riquet, hemos tratado con intención de verdad de relatar esa historia basándose en hechos como tales incontestables. Podrá luego discutirse su contextualización, su presentación, su encadenamiento, pero procurando siempre, como lo hice en la agonía, hechos que tengan la fuerza del documento, la fuerza del testimonio, la fuerza del instrumento que no pueda discutirse.
Es con ese espíritu entonces que hemos hecho este trabajo que abarca 10 años notables, a mi juicio, de la vida histórica del país, porque es una gran saga en la cual el pueblo uruguayo es un gran protagonista. Los políticos naturalmente asumimos conducciones y responsabilidades, pero es una gran saga del pueblo uruguayo porque al final de cuentas estos 10 años están enmarcados en pronunciamientos populares, en el protagonismo del pueblo. En el 80, cuando rechaza desde la proscripción y desde la desventaja propagandística la propuesta constitucional de la dictadura. 10 años después, cuando ratifica la amnistía a los militares y cuando llega a la pacífica elección del 89 que culmina ese periodo y volvemos a entregarle el poder, retornando a la noble rutina democrática de que cada 5 años un presidente electo por el pueblo se lo entrega a otro. Con estas palabras entonces iniciamos este diálogo pidiéndole en primer lugar al profesor Adolfo Garcés que nos haga su comentario. Bueno, buenas noches. A ver. Buenas noches. A ver, no anda. Sí. Hola. Sí. Bueno, buenas noches, bienvenidas y bienvenidos. Muchísimas gracias por la invitación. ¿Por qué acepté la invitación? Primero que nada, acepté la invitación por 3 razones. La primera porque no soy de los que está enojado con el doctor Sanguinetti. Probablemente muchos amigos, muchos colegas quizá, muchos uruguayos y muchas uruguayas no simpaticen y le tengan fastidio al doctor Sanguinetti por el papel que ha jugado en todos estos años. Yo no le tengo fastidio. Y es más, pienso que basta saber contar hasta 4. Solo hasta 4, para darse cuenta que desde la muerte de Luis Valle hasta el comienzo de lo que he llamado hace unos cuantos años la era progresista, es el político más importante del Uruguay. 2 veces ministro, 2 veces presidente, actor clave en 2 reformas constitucionales fundamentales que cambiaron las estructuras políticas de este país, y actor clave en reformas económicas y sociales fundamentales. Entonces, es un honor que me haya invitado, gracias. Segunda cosa, me parece una buena idea esto del diálogo académico, ya lo hicimos unos años atrás, y ahora vuelve a insistir en la idea. Vengo acá porque creo en eso. Creo en el diálogo, creemos en el diálogo entre colegas, y también creo mucho en el diálogo con los políticos, por más que es difícil. Para nosotros, los cientistas políticos, suele ser difícil dialogar con los políticos porque solemos ser un poco mortificantes a veces, y por ser honestos y por tratar de cumplir bien nuestra tarea, solemos ser un poco mortificantes. Tercero, vengo acá porque, el tema es muy importante y el libro es muy importante. El tema, la época, 10 años importantísimos de la historia reciente del Uruguay, 10 años importantísimos en la historia del doctor Sanguinetti, y 10 años importantísimos en todas nuestras historias personales. 10 años fundamentales. De un libro que yo no voy a comentar detalladamente, voy a hacer otra cosa. Voy a simplemente a mencionar las 2 ideas que yo creo que vale la pena desarrollar del libro, y voy a desarrollar solamente la segunda. La primera mi primera reacción cuando leo La Reconquista es, la verdad que el doctor Sanguinetti, que es una figura clave en estos 10 años, hizo un buen trabajo. Cuando yo lo miro desde hoy, digo, hizo un buen trabajo. Era una época dificilísima, había que recuperar la democracia y había que sentar las bases de muchas cosas en el Uruguay. El Uruguay de hoy es una democracia estable, de la que todos nos sentimos orgullosos, que pasa cualquier examen, en cualquier medición de ciencia política contemporánea sobre calidad de la democracia. Es un país que se ha modernizado, es un país que vive en paz. Yo creo que el doctor Sanguinetti tiene mucho que ver con eso. Podría abundar en esta idea, pero prefiero abundar en la segunda, que me parece más interesante quizás, sobre todo porque se trata de un diálogo,
y porque se trata de un tema que sigue vivo hoy y que nos sigue preocupando a todos. Este es un libro sobre la transición, en su sentido más amplio. Si algo enseñan los estudios de ciencia política, es que los cambios de régimen no son supersónicos, instantáneos, no se hacen de un día para el otro, ¿no? Entonces, hay un largo periodo de transición. El otro día un colega, Jaime Jafé, se refería a esto, desde la democracia a la dictadura, y asimismo hay un largo periodo de transición desde la dictadura a la democracia. Este libro cubre esos 10 años fundamentales de la transición a la democracia. En un sentido amplio, empieza en el 80 la transición a la democracia y termina en un sentido muy amplio en el 89, con la primera elección realmente libre, completamente libre, perfectamente democrática, que fue la elección del 89, sin proscriptos. Entonces, en este libro que examina la transición, yo quiero plantear, porque lo que hacemos nosotros, los intelectuales y los científicos, es eso, no es tanto tomar decisiones, obviamente, sino dudar. Así lo decía Norberto Bobbio en un libro maravilloso, La duda de la elección, decía: el mundo de los políticos es el mundo de las decisiones. No es que no piensen, no es que no duden, están obligados a decidir, todo el tiempo urgidos. El mundo nuestro es el mundo de la duda. Nos podemos instalar en la duda, es lindo y es incómodo. Vivir instalado en la duda también es muy incómodo, y nosotros nos instalamos ahí. Y entonces yo vengo acá a proponerle a usted, a proponerle al Pepe y a ustedes una pregunta probablemente incómoda. La pregunta incómoda es: ¿había una sola transición posible en este país? La transición que terminamos teniendo, que nos llevó a buen puerto. Porque celebro, Germán, celebro esta democracia, vuelvo a decirlo, llegamos a buen puerto. Esta transición que hicimos, ¿era la mejor transición que podíamos hacer? No soy el dueño de la verdad, nunca lo soy en ningún caso, pero en este tipo de preguntas, menos que menos, porque es un juicio contrafáctico, no podemos saber qué hubiera pasado, por definición no podemos saber qué hubiera pasado, pero creo que podíamos, como sociedad, como sistema político, como ciudadanía, podíamos haber hecho una transición mejor. Podíamos haber hecho una transición mejor. Esto que estoy diciendo, no lo lean, no lo oigan como una crítica al doctor Sanguinetti. Si me siguen 5 minutos más, les voy a explicar por qué en realidad todos los partidos son responsables de haber hecho una transición, voy a inventar un término que se me acaba de ocurrir, subóptima, ¿no? Subóptima. ¿Por qué? ¿Por qué una transición? ¿Por qué pudimos, y yo digo, debimos tener una transición mejor? Porque no hace falta ser José Germán Araujo, que se lleva algunos palos acá en el libro, para decir fue un drama lo que vivieron los presos políticos. Fue un drama lo que vivieron los presos políticos. Merecían los presos políticos. Merecían que quienes los torturaron fueran juzgados, no hoy, hace una punta de años atrás. Lo merecían. Los familiares de los desaparecidos se merecían otra cosa. Nosotros, los jóvenes, yo tenía, en el 80, yo tenía 15 años, nos merecíamos que asomara la democracia y ver actuar a la justicia con libertad y ver que los militares, civiles y policías involucrados en el golpe de Estado, que fue un crimen, y en las violaciones a los derechos humanos, que fueron criminales, en los juzgados, con todas las garantías. Nos merecíamos eso nosotros los jóvenes. No lo tuvimos. Fue penoso. Yo no quiero exagerar. Hay colegas míos, que yo los quiero muchísimo, que dicen que fue un golpe tremendo para la democracia uruguaya, que la impunidad, que fue una tragedia. Bueno, insiste mucho en este argumento. Yo no creo que haya sido una tragedia. Yo voy a ser más moderado. Voy a decir, ojalá hubiéramos podido hacer algo mejor. No por ánimo de revancha, simplemente porque era lo que muchos en mi generación sentíamos. La necesidad de que
No que hubiera dos amnistías, doctor. Yo no lo siento así. Él hace perfectamente este punto, ¿no? Lo argumenta muy bien, ¿no? Sí, apoyándose en un grande también, como Pibel Devoto. La historia del Uruguay es la historia de las amnistías. Cuando hubo guerra, bueno, amnistía para un lado, amnistía para el otro. No hubo guerra. Yo creo que no hubo guerra. O sea, hubo guerra durante un tiempo, que duró hasta el año 72. Después lo que hubo fue militares y civiles contra las instituciones, un presidente con un golpe de Estado y militares que lo ayudaron y que se entronizaron en el poder. No hubo guerra. Entonces no creo que correspondía a la amnistía. ¿Saben que creo que nos hubiera correspondido y no lo pudimos hacer? No lo pudo hacer. No es que él no haya podido hacerlo, creo que no lo pudimos hacer. Hubiera correspondido sí que los presos políticos fueran liberados como fueron liberados. Sí, creo que fueran liberados siguiendo una política diferencial. Una cosa son los presos por las ideas, otras son los presos por otras razones, por acciones cometidas durante la democracia. Esa distinción que está en la primera ley de amnistía es una distinción para mí inteligente. Pero hubiera correspondido no una segunda amnistía, una amnistía para los militares, etcétera, etcétera. ¿No? Hubiera correspondido simplemente, bueno, que actuara la justicia. ¿Por qué no pudo actuar la justicia? El doctor Sanguinetti lo explica clarito. Porque los militares tenían demasiado poder a principio del 85, a principio del 86, a fines del 86, cuando se discute en reuniones claves, se discute sobre qué hacer con el problema militar, el problema de los derechos humanos, tenían demasiado poder. Yo quedé perplejo leyendo lo que, según el testimonio del doctor Sanguinetti, dijo Medina en una reunión clave a principios de diciembre del 86. Yo quedé perplejo. Tremendo. Dijo, 1 de diciembre del 86, una reunión muy importante, en la que está Wilson Ferreira, está el presidente de la República, hay ministros, ¿verdad? Y hay, bueno, figuras, está la crema de la élite política uruguaya. Miren lo que dice Medina. Dice, bueno, nadie interpreta esta afirmación como un propósito intimidatorio. Lo voy a leer de acá mejor, 450, porque copié mal, copié poco. El doctor Sanguinetti viene citando que se discutía en esa reunión. Bueno, dice, contando que Wilson Ferreira pide permiso para formular una pregunta al teniente general Medina. ¿Cuál era la convicción de los militares en ocasión del acuerdo?, pregunta Wilson Ferreira. Con su estilo rotundo, narra Sanguinetti, que es un maestro de la narración, no solo de la política. El comandante en jefe dijo, nadie va a entregar sus posiciones a cambio de nada, dice el comandante en jefe, hablando del pacto del Club Naval, ¿no? A ver, ¿se había pactado o no se había pactado la famosa impunidad? ¿Se había pactado o no? ¿Se había hablado de este tema? Dice el general Medina, el espíritu de los militares era que nadie va a entregar sus posiciones a cambio de nada, explicando luego que las Fuerzas Armadas habían evolucionado y llegado a la conclusión que debían salir del gobierno, etcétera, etcétera. Y dice, se podrá reprocharnos que no fuimos del todo claros, dice Medina, pero fue así para no atentar contra los resultados buscados, sigue hablando. Y miren lo que dice, porque nadie interprete esta afirmación como con algún propósito intimidatorio, pero no decirlo, la afirmación que va a hacer ahora a continuación, pero no decirlo es desconocer la verdad, porque de seguir adelante en esta situación, la que se estaba viviendo en el año 86, de seguir adelante en esta situación, la sangre que no corrió cuando la salida democrática puede correr ahora. Yo confieso mi asombro. Es tremendo. Capaz que esto ya era público. Yo no lo sé, doctor, capaz que ya era público. Es tremendo, ¿no? Es una amenaza horrorosa, espantosa. Puede correr sangre.
si siguen presionando, si siguen jorobando con este asunto de los derechos humanos, puede correr sangre. Entonces, claro, ¿por qué es capaz de hacer una afirmación así ante la élite, el señor presidente de la República? ¿Por qué es capaz de hacer esta afirmación? Porque los militares tenían demasiado poder, seguían conservando demasiado poder, y cuando querían, hacían sonar un poquitito, aunque sea un poquitito, los sables. ¿Por qué conservaron tanto poder? Porque todo esto es una cadena de eventos. ¿Por qué conservaron tanto poder los militares como para poder decir una cosa así? Que obviamente, como ustedes saben, termina en que efectivamente se sancione la ley de caducidad, pocos días después, 2 o 3 semanas después. ¿Por qué conservaron tanto poder? Porque hubo pacto en el Club Naval. Porque hubo un pacto en donde no estaba toda la oposición. La oposición estaba dividida. La oposición que había sido súper fuerte a fines del 83, toda reunida en ese maravilloso acto, entre otros organizado por el doctor Sanguinetti, toda esa oposición estaba dividida, se había roto, el arco, el abanico, la coalición opositora se había roto. Los blancos ya no estaban, estaba dividida la oposición. En la pulseada con los militares, el músculo de la oposición se debilitó por su propia división. Bueno, entonces, una oposición dividida, de hecho, por la lógica de los hechos, por lo que, como dijo Sereñi, sobrevolaba en esa reunión, y sí, terminó aceptando que los militares, en la restauración de la democrática, en el proceso maravilloso, en última instancia maravilloso de la Reconquista, siguieran teniendo más poder de que los uruguayos, los uruguayas, los políticos, todo el mundo, hubiera deseado, creo yo. Siguieron conservando demasiado poder porque hubo un pacto en donde la oposición estuvo dividida. La pregunta siguiente es, ¿por qué se dividió la oposición? Yo me la hacía. No, yo era muy joven. Yo me hacía, ¿por qué se divide la oposición? Y bueno, se divide la oposición porque, además del conflicto entre los militares y los civiles que pugnaban por la democratización, había otro pleito fundamental, creo, que era el pleito por el poder entre los propios partidos políticos. ¿No será este politólogo que vive diciendo que la competencia política es lo que nos hace libre y que sigue diciendo que la competencia electoral, que quejarse de la lógica de la competencia electoral es quejarse de la ley, de la gravedad de la política, ¿no? El que diga, che, qué horrible, ¿no? Había estrategias diferentes, todos querían el poder y terminaron dividiendo el arco de la oposición, debilitando a la oposición, concediéndole más poder del deseable a los militares y todo lo que vino después. No seré yo el que diga eso, pero lo cierto es que al doctor Sanguinetti muchas veces se le reprocha, bueno, en realidad usted hizo una transición que le venía como anillo al dedo para ser presidente y construir un imperio político. Bueno, yo digo, los políticos buscan el poder, no hay que haber leído a Maquiavelo, a Thomas Hobbes, los políticos buscan el poder, está fantástico que así sea. El doctor Sanguinetti, entre otras cosas, luchaba por la democracia y también luchaba por abrirse camino en el Partido Colorado, obvio, me parece elemental, cualquiera que hace política busca eso. Pero la oposición no se dividió solamente por la ambición, yo digo sana, que tiene cualquier político, en este caso el ilustre organizador de esta mesa. La oposición se dividió porque también Wilson Ferreira quería ser presidente. Y los blancos querían el poder. Y se corrieron a la izquierda, como decimos los majaderos de los politólogos, se corrieron a la izquierda, ¿no? Para tratar de ocupar el espacio que venía disputándoles el Frente Amplio. Y entonces, en parte porque era un hombre temperamental seguramente, yo no tuve el privilegio de conocerlo, usted sí, me refiero a Wilson Ferreira, pero también en parte, seguramente, por cálculo político. Se corrió a la izquierda Wilson Ferreira, se radicalizó. Los blancos no ayudaron a que hubiera una coalición unida. No ayudaron. Yo creo que los blancos también tenían sus estrategias políticas. Contaban con que, y termino con esto, contaban con que el Frente Amplio no acompañara al Partido Colorado. Y sin embargo lo acompañaron. Los Frente Amplistas también tenían estrategias políticas. Y Sereñi, que era un estratega, no en vano un militar,
Sereni también hizo cuentas con una sagacidad extraordinaria y logró colocar al Frente Amplio en la mesa más importante de negociación de la historia reciente, la mesa del Club Naval, ¿no? Entonces, si todo el mundo hace cálculos, todo el mundo tiene estrategias, todo el mundo busca el poder, de eso está hecha la política y a mí no me molesta. Lo único que digo es que si esta interpretación es correcta, toda esta compleja gama, esta compleja interacción de intereses y todo este encadenamiento de eventos nos terminó llevando a una transición que nos sigue dando dolores de cabeza porque han seguido los problemas, porque los militares se calmaron, pero siguen estando radiados de la sociedad uruguaya. Y quizá si hubiéramos podido como sociedad ir más a fondo en aquel momento, hoy esa barrera que sigue existiendo no estaría. Y porque creo que sí, la nueva generación nos merecíamos quizás una transición aún más completa. Le dije que dormí mal y que venía con ganas de conversar. Yo me tomo 5 minutos para, antes de darle la palabra al profesor Rila, para por lo menos dejar un breve comentario, 5 minutos estrictamente, sobre lo del profesor Garcés. Y yo le digo que si la generación de él siente eso, él está haciendo memoria, sí, y no historia ni ciencia política. Está expresando un sentimiento. También. Porque él, en cambio, no vivió la guerra. Él vivió la dictadura, pero no vivió la guerra anterior. Y yo diría que todos aquellos que fueron secuestrados, que fueron asesinados, que fueron muertos, todos aquellos policías o civiles o profesores que fueron asesinados en nombre de una revolución mesiánica, también no podíamos merecer muchas otras cosas. Y en el terreno de los merecimientos, o uno busca un camino de medio para mirar hacia adelante con todos, o de lo contrario no termina en el camino de la justicia. ¿Quién tenía más derecho? ¿Quién tenía más derecho? ¿Los hijos de Acostilara o los hijos todos tenían el mismo derecho? Y no puede ser que la violencia de los muertos termine cuestionando la paz de los vivos. Entonces, ese es el tema. Entonces, yo no digo... Entonces, Adolfo, usted está hablando como un testimonio, no como un análisis, discúlpeme, tan científico como debiera Vamos a ser, discutir sobre eso. como debiera ser. Sí, lo vamos a discutir. Que todo pudo haber sido distinto, por supuesto que todo pudo haber sido distinto. Podía haber ido para un lado, para el otro, para 1000 lados. Fíjense si habrá sido distinto lo que pasó en Argentina, donde intentaron hacer lo que usted dice con un ejército absolutamente derrotado, porque el ejército argentino había sufrido lo peor que puede sufrir un ejército del poder, que es la derrota militar, la aplastante derrota. Y sin embargo, ¿qué ocurrió allá? Que allá sí corrió sangre. Esa sangre que Medina dice que él quería evitar. Y que lo decía no como amenaza, lo decía con verdad. Porque no era él el que iba a amenazar. Él sentía que las bases se le movían abajo. Lo dijo 1 y 1000 veces. En la televisión, todos esos días, ¿qué mirábamos? A los carapintadas sublevados en la Argentina. O a los guerrilleros retornando a saltar en un sangriento episodio de la Tablada. Y corría sangre en la Argentina, corría sangre. Entonces, eso a nosotros nos presionaba mucho también, nos pesaba mucho. Mi obsesión, y creo que la obsesión de los dirigentes políticos y de Wilson y de todos quienes estuvimos en esto, y cuando digo Wilson, Sereni, Fibel, Chiarino y Tarigo, que es a quienes dedico el libro, la obsesión de esos 5 era salir sin un muerto y sin un herido. Entonces, estábamos viendo eso. Y no hablemos de lo que pasó en Chile poco después, donde ahí hubieron que aceptar
un tercio del Senado nombrado por Pinochet, tuvieron que aceptar a Pinochet, el comandante en jefe, nada menos, etcétera, etcétera. Es decir, las transiciones no son un asunto fácil para manejar en un laboratorio. De acuerdo. Son un complejísimo proceso político en el cual uno tiene que ubicar prioridades. Y yo le añado, no es solo que defendí la amnistía a los militares porque tenían poder. La amnistía porque era justo, porque sigo creyendo que fue justa. Ajá. Y además le añado una cosa, que es un protagonista muy importante, como yo dije hace un rato. Así lo pensó siempre el pueblo uruguayo. Porque el mismo pueblo que en el 80 le votó en contra de los militares la propuesta, en el 89 lo votó a la amnistía. ¿Quién sabe, doctor, si votó porque el pueblo lo votó porque consideraba votó por lo mismo que nosotros, porque no estaba de acuerdo con la dictadura, porque le sublevaban las barbaridades de los militares, sí, pero como le sublevaban las barbaridades de los tupamaros, cuyo primer atentado fue el de querer despreciar al pueblo. Felizmente luego, incorporados a la vida política, el país recobró la paz. Y recobró la paz porque no hubo excluidos. Porque si nos metíamos en el camino de la justicia había que juzgar militar y juzgar tupamar. Porque había 50 crímenes de los militares sin juicio en aquel momento. Hoy los hay, algunos son verdad y otros mentira, como lo dice el propio Fernández Huidobro. Pero había 50 crímenes tupamaros sin nadie preso. Entonces había que abrir eso, toda esa caja de Pandora gigantesca, si queríamos justicia. Porque justicia hemipléjica no. Si había justicia era para todos, ¿no? Y los que estaban en país y nunca habían ido un día preso. Entonces, le quiero decir que desde el ángulo de la justicia estaba convencido entonces y sigo convencido hoy un poco más que antes. Ahora vamos a darle a Riles, después la seguimos nosotros. Porque ahora viene un historiador, pero ese es un científico político metido a política. No, pero... Está bien. Sí, adelante. Profesor. Bueno. Buenas noches. Empezamos en do mayor. ¿Perdón? Perdón, el micrófono allá. Se escucha bien. Aclaro que no pienso mediar ni nada por el estilo. Bueno, muchas gracias por la invitación. Tuve yo el honor hace 6 años de que el doctor Sanguinetti presentara uno de mis libros y ahora tengo el honor de estar aquí sentado. Y creo que eso, bueno, habla muy bien de la República Uruguaya, más allá de quienes estemos en estos lugares. Tal vez por deformación profesional, cada vez que leo un libro de esta naturaleza, me pregunto por la cuestión del género, del género al que esta literatura pertenece. El autor lo hace. Historia, memoria, crónica, testimonio, y creo que el libro tiene un poco de todo eso, desde luego. Es historia, es memoria, es crónica y es testimonio, y daría para largo indagar en cada una de estas 4 pistas. Por ejemplo, las entradas biográficas que el libro tiene, confesadamente biográficas, porque todo el libro tiene algo de autobiografía, cuando es de estos temas. Las entradas biográficas que el autor llama fragmentos de memoria son prefiguración de unas memorias, algo que yo realmente envidio a otras políticas de otros países, a otras culturas políticas, es decir, los dirigentes políticos que han tenido una trayectoria sobresaliente son un testimonio muy calificado. Y el Uruguay es un país que casi no conoce el género memorialístico. Y es una pena. Y leyendo el libro del doctor Sanguinetti, por momentos uno se ve invitado a hacer ese ejercicio. Y hay cosas realmente deliciosas. El doctor Maquieira, Blanco, está muy bien contado en el libro, que le dice a Sanguinetti en plena campaña electoral: mañana se me viene con pijama que lo vamos a operar, con todas las cautelas del caso. El intercambio de un negro y entrañable humor entre el Lalo Pasaguirre y Wilson Ferreira, ya al final, en el tramo final de sus vidas, los consejos de
de Marta Canessa, para el día del discurso del 1 de marzo, la visita de Giulio Andreotti y la partida de matrimonio de Garibaldi en la catedral. Eso está formidablemente contado. El encuentro del doctor Sanguinetti con Deng Xiaoping, y Deng Xiaoping diciéndole: Gorbachov está perdido y no lo sabe, ¿sí? Estas cosas no salen si no es desde ese género, no salen a luz, difícilmente encuentran un lugar en una literatura concreta si no es en ese torrente. Así que a mí me parece que, más allá de la división gráfica que el libro tiene, porque todo él es de historia y todo él es a la vez autobiográfico, y tiene una división gráfica ahí, ¿verdad? Quienes lo han tenido en sus manos saben de qué estoy hablando, ¿verdad? Es una invitación a recordar, a pensar, a revisar ese proceso que está tan cerca de todos nosotros. Desde esa cosa híbrida, desde esa hibridez tan interesante que el libro tiene, es un texto arduo, más arduo que el anterior, creo yo. También más, Yo también. ¿sí? También más entretenido. El otro tenía cosas realmente dramáticas, ¿sí? No es que este no las tenga, pero digamos, este es más arduo, más entretenido, por cuanto, entre otras cosas, Julio María Sanguinetti es protagonista, en el sentido más genuino que la palabra tiene. El primer, alguien que ha llegado a tener el primer papel en la agonía, y que entonces, bueno, tiene elementos de juicio absolutamente personales, intransferibles, ve desde un lugar desde donde nadie ve, por lógica. Esto es hasta topográfico, si ustedes quieren. Es una mirada que podrá ser acompañada o polémica, pero en cualquier caso insustituible. Es un punto de vista, pero no uno más, ni cualquier punto de vista. Es un punto de vista imprescindible para entender esa década. Este libro nos cuenta una historia que hace un ciclo que va entre lo enaltecedor y lo dramático, sin perjuicio de que a veces lo enaltecedor puede también ser dramático. Acá está la gesta del 80, están los pactos y los desencuentros de una salida peculiar, original. Está la lenta, morosa, complicada elaboración de una rutina democrática. La democracia supone rutina. Es aburrida en algún sentido, si ustedes quieren, pero necesita de esa rutina. Y eso está aquí planteado. Está la reconstrucción bastante minuciosa, con novedades, al menos para mí, de la reconstrucción de la relación del Uruguay con el mundo. Lastimada, interrumpida durante tanto tiempo, durante la dictadura. Están los intentos y concreciones de reparación de la catástrofe económica y social dejada por la dictadura. Y está la historia de la caducidad. Bueno, acabo de hacer una lista, seguramente dejando afuera muchas cosas, pero su sola mención nos está mostrando una agenda de una enorme intensidad. Si alguien hubiera dicho en 1980, la próxima década va a tener esto, señoras, señores, tal vez no lo hubiéramos creído. Yo puedo hacer, como cada uno de ustedes, seguramente una lectura memorialística de este libro, también autobiográfica. Puedo hacer un cotejo de mi vida, o la de cada uno de ustedes, con lo que aquí transcurre. Es una manera de leer los libros, sobre todo los de la historia más reciente. Uno no puede evitar la tentación de estar siempre pensando qué estaba haciendo, qué estaba pensando, dónde estaba yo, cuando lo que nos cuenta el doctor Sanguinetti estaba transcurriendo. Y esa es una lectura memorial, esa es una lectura autobiográfica. Eso es lo que hace difícil para estos tramos diferenciar de manera tan tajante la memoria de la historia, por lógica.
desde algún momento el doctor Sanguinetti y yo somos contemporáneos, vivimos el mismo tiempo, vivimos al mismo tiempo. Nos separa unos años, sí, claro, pero somos contemporáneos. Y yo quiero marcar de esto que he señalado a la manera de sumario 2 o 3 aspectos en los que creo que vale la pena pensar. El primero es el de la gesta del 80, yo lo llamo así, la gesta del 80. Me parece uno de los hechos más importantes de la historia del Uruguay contemporáneo. Es verdad, es la única vez que yo gané una votación en mi vida. ¿Ah? Pero no por eso, digo lo que digo, me ratifico cada vez que repaso y repaso esos hechos en la necesidad de pensar, de repensar, de valorar, de levantar ese momento en nuestro calendario cívico, que no está todavía en nuestro calendario cívico. Por algún motivo, nuestra relación con el pasado, qué sé yo, hay razones para eso. En nuestro calendario privilegiamos lo más amargo, lo más luctuoso, muchas veces. Es una forma de memoria, es una especie de memoria de la advertencia o memoria de la vigilia, no lo sé, pero el año próximo será un nuevo aniversario del 27 de junio de 1973. No tengan la menor duda que va a ser un momento de recordación, de reflexión muy fuerte, justificadamente fuerte, que a mí de todas maneras me deja con el amargo sabor de por qué el 80, la gesta del 80, no ocupa un lugar central en nuestro calendario cívico. Cuando digo calendario cívico estoy utilizando desde luego algo un poco simbólico. Yo releo, en el libro está la reproducción facsimilar de la proclama. Y bueno, uno que ha insistido tanto en la importancia que tienen los partidos uruguayos en la historia del Uruguay, en el Uruguay como comunidad política, la importancia, el peso que siempre tuvieron los partidos. Y vuelvo a la proclama, y la proclama que empieza diciendo los partidos políticos uruguayos, todos los partidos políticos, y se viene el obelisco abajo. Y bueno, eso era una cosa, y esto no es desconocer ningún otro agregado social, no, esa centralidad aparecía ratificada, y creo que fue una gesta. El libro nos permite volver sobre ella con mucha persuasividad. El tramo 80-84 es un tramo de una intensidad fenomenal en la historia concreta y en el libro. Claro, uno hoy cree saber cómo fue esa historia y cómo terminó esa historia, pero tiene una ventaja, ¿verdad? La ventaja de saber su final. Y lo más apasionante, lo más interesante de mi oficio, el de la historia, el que uno procura, y generalmente no lo alcanza, es como eso de la utopía, ¿no? Es poner los hechos, aun cuando conozca su desenlace, poner los hechos en intriga, como dicen los expertos en las narraciones. Volver a poner los hechos en intriga. Es decir, volver a colocar a los actores del momento en la plenitud de sus posibilidades. Es decir, lo que hicieron, y también eso es materia de la historia, mucho más resbaladiza, lo que dentro de las posibilidades disponibles podían haber hecho, hicieran o no lo hicieran. Y esta segunda parte es la más compleja, la más peligrosa, pero nadie se puede privar ni se debe privar de ese ejercicio. Y yo veo en el libro que efectivamente esta cuestión de poner en intriga, o sea, volver a colocar a los actores en la plenitud de sus posibilidades de acción, hacerlos un poco más libres, menos esclavos de la necesidad histórica, de la fatalidad, alejarnos todo lo que podamos de la idea de que hicieron aquello que hicieron porque no tenían más remedio que hacer. A ver si les podemos agregar algo de incertidumbre, algo de
me gusta la palabra contingencia, en lugar de, bueno, la fatalidad, la necesidad. Eso es lo más difícil de la faena historiográfica, y no siempre se logra. Y en el medio de aquella recuperación del 80 al 84, leo este libro y me tienta a preguntarle, el doctor contestará o no, ¿cómo se dio cuenta el doctor Sanguinetti? ¿Cuándo se dio cuenta de que haciendo 2 o 3 gestos clave, movidas clave, para hablar más bien de estrategia política, todo podía correr, no con seguridad, pero podía correr a favor del Partido Colorado y a favor incluso del doctor Sanguinetti. En algún momento de ese ciclo que va del 80 al 84, hay un clic que nos indica que si se toman determinadas decisiones, las cosas pueden tomar un rumbo u otro. Y reconstruir ese momento a mí me parece que es una oportunidad preciosa para entender lo que pasó. Las decisiones trascendentales, ese formidable libro de Ian Kershaw sobre la Segunda Guerra Mundial, él toma 4 o 5 eventos y trata de reconstruir decisiones trascendentales de la Segunda Guerra, procurando volver a colocar a los actores de aquella dramática peripecia en la plenitud de sus posibilidades, de lo que hicieron y de lo que podrían haber hecho. En este libro aparece una dimensión o una capa, me gusta decir, de la política, que no es la única, pero que es muy importante. Y creo que además es muy querida para el autor, que es esa capa de la política que habla de la negociación, del diálogo en torno a una mesa, del cabildeo, que no es mera competencia. Aquí me apoyo en lo que tantas veces dice Fito Garcés. No es mera competencia, es intercambio de razones, intercambio de argumentos. No es un juego posicional menor, no. ¿Verdad? Y creo que el libro nos ofrece esos dos planos, ¿verdad? El plano de la política como negociación, como cabildeo, pero a la vez como lugar donde se vierte razón, idea, argumento. Por lo menos es una interpretación posible de lo que yo leí. La presentación, creo que el doctor Sanguinetti tiene momentos en que camina por este lugar. Quienes tengan oportunidad de ver el libro, muchos ya lo han visto, o de leerlo, repasen lo que se escribe en la página 232 y 233, y verán allí que está bastante claramente expresado. Yo diría, allí está el mejor esfuerzo de honestidad que tiene el libro, porque es un esfuerzo por entender qué es lo que podía mover, animar, condicionar a cada una de las 3 grandes fuerzas políticas. Trata de ponerse en el lugar del Partido Nacional y expone en esas 2 páginas cuáles eran las razones del Partido Nacional, cuáles eran las razones del Frente Amplio, cuáles eran las razones del Partido Colorado. Trata de tomarlas en serio. Aunque tiene un juicio sobre cada uno de ellos, trata de poner, es decir, ahí hay un esfuerzo importante de colocar a los actores en la plenitud. Al final se hace lugar una salida que yo he leído este libro y he escuchado tantas veces a uno y a otro. A mí me gusta llamar una especie de salida sanguinetista pibeliana. Sanguinetista pibeliana, que ahí me parece que hay un eje clave de todo este proceso. Después quiero volver un segundo sobre ese punto. Entonces, la gesta del 80, el proceso del 80 al 84. En tercer lugar, la mirada que el autor hace a los otros, a los que no son el Partido Colorado y el propio doctor Sanguinetti. Porque el modo como se mira a los otros condiciona mucho la manera como se produce el fenómeno de la autopercepción.
Y hay allí reflexiones de muchísimo interés, polémicas, pero por las que hay que transitar. El Frente Amplio como fuerza política en plena reconstrucción, imaginado por el Partido Nacional, por los blancos, afuera del país. Ese es un capítulo que merece toda una investigación. Cómo el Frente Amplio era pensado e imaginado por los blancos que vivían afuera del país. Y desde luego por los frentistas que vivían afuera del país. O los blancos deseados por el general Seregni. Hay muchas pistas en este libro que nos permiten reconstruir cómo se imaginaba Seregni el escenario político del Uruguay en los próximos 10, 15 años, y qué lugar, por cierto, no privilegiado, le daba al Partido Nacional en ese proceso o ese itinerario. A veces yo noto una cierta resistencia o reserva del doctor Sanguinetti para considerar, quiero ser muy cuidadoso en esto, porque yo creo que en sus textos y en el libro hay una serena y verdadera admiración por Wilson Ferrer Aldunate. Sin embargo, me animo a creer que hay una cierta resistencia o reserva a considerar la dimensión trágica de la peripecia política y personal de Wilson Ferreira. Como Pivel, Sanguinetti siempre juzga, siempre es una palabra muy fuerte, habitualmente juzga con severidad o con un poco de piedad las dosis de emoción, romanticismo, idealismo, aspecto novelesco, estoy usando palabras que están allí, que pueden tener los antagonistas. Y se coloca en el centro de lo que podríamos llamar la política racional. A sus costados, y esto es muy piveliano, ¿verdad? La manera como Pivel pinta a veces a los actores que le toca historiar, ¿verdad? Y cómo divide aguas entre aquellos que son pura pasión, pura emoción, y los que están del lado de la política más cerebral, más argumentativa. Creo que esta distinción ayuda, si es cierta, a entender algunas de las claves de este libro. Hay enemigos o demonios, no estoy hablando de los dos demonios, por favor, ¿no? Hay enemigos o demonios que ayudan, en este texto del doctor Sanguinetti, ayudan a darle cierta coherencia interna al relato. Hay dos casos y un fenómeno, ¿verdad? Yo creo que es muy claro la figura de Gregorio Álvarez. Es un enemigo muy útil para darle una cierta consistencia al relato. Alguien al cual es fácil, muy fácil, aislar. Algo similar ocurre en el texto del doctor Sanguinetti con José Germán Araujo. Algo similar, y esto también remite a los otros, y él lo hacía mención hace un momento, a la situación en la Argentina. La Argentina también es, como siempre, los otros. Y en un vallista eso está clarísimo, ¿no? Los otros, los que no son como nosotros. Finalmente, parece que me fui de... ¿no? No, tranquilo. La cuestión de la caducidad y del final dramático que pudo haber tenido esta década. Ayer en esta misma sala se presentó este libro de Fito Garcés sobre la política de la fe. No es que esté haciendo propaganda de otro libro, pero es que me viene muy bien a la... Y se dijo, estaba lleno de comunistas, ¿no? Y de ex comunistas, y de amigos, y dijo, el voto amarillo
para muchos militantes de ese partido de la izquierda uruguaya, el Partido Comunista, fue un revolcón absolutamente crucial. Una invitación a la fuga, de muchos de esos lugares. Sí. O sea que fue vivido dramáticamente por jóvenes que estaban viendo en la recuperación de la democracia un nuevo libreto para sus vidas, sus futuros inmediatos. Más allá de mis diferencias con este capítulo sobre la caducidad y el final que este tema tuvo, diferencias que en algún momento las hemos conversado, ¿no? Lo que importa ahora, después de este libro y de los libros que vengan, es seguir dándole vueltas a este tema, que está muy lejos de ser cosa juzgada. A mí me parece que tanto la política como la academia en el Uruguay merecen salir de un círculo que a mi juicio a esta altura ya es vicioso. Es decir, vicioso desde el punto de vista epistemológico, no ayuda a entender más, aunque tenga desde luego fundamentos en la realidad histórica. Ese círculo vicioso es aquel que permite explicar todo a partir del flujo entre el pacto del Club Naval, la ley de caducidad, el pacto del Club Naval, la ley de caducidad, el pacto del Club Naval, la ley de caducidad. Como que uno se explica al otro. Y yo no digo que no haya un ramillete importante de explicaciones allí, pero creo que nos hace falta buscar en otro lugar para entender un poco mejor esto que todavía nos atrapa. Explorar otras posibilidades. Imaginar, ¿por qué no?, otros futuros desde aquel presente. Tal vez a mí me gustaría encontrar en el libro una mayor, pero eso es un capricho de un lector sobre un autor, ¿verdad? Una mayor empatía, un mayor esfuerzo empático con otros actores, además de los actores políticos tradicionales del Uruguay y de los militares. Un mayor esfuerzo de ponerse en el lugar de. Creo que eso, a partir del testimonio de un protagonista calificadísimo como el doctor Sanguinetti, nos ayudaría a entender algunas cosas. Me animaría a someter a la crítica la idea, o a exhortar a que critiquemos la idea de dar vuelta a la página. Cuidado, yo creo que eso históricamente, empíricamente, no me gusta hablar así, empíricamente puede ser muy bueno. Y visto a la distancia, uno dice, bien, da resultados políticos positivos, puede dar resultados políticos positivos. Pero la página vuelve, siempre vuelve. Aunque la demos vuelta, siempre vuelve. Tarda más, tarda menos, pero vuelve. ¿Por qué? Porque es la naturaleza de las cosas. Entonces, no sé si no sería ya momento de empezar a discutir en otra dimensión estos acontecimientos del pasado más reciente, en una dimensión que nos obliga a preguntarnos acerca de nuestra moralidad ciudadana, ¿no? Supongamos que la caducidad fue cosa buena, supongamos que la caducidad fue cosa mala, y discutiríamos hasta la eternidad en eso. Yo creo que un poco más concreto y tal vez más útil que si fue buena o si fue mala es que nos pusiéramos a pensar un rato, un buen rato, ¿qué se perdió el Uruguay con la caducidad de la pretensión punitiva del Estado? Podemos hacer una lista de lo que ganó, y es una lista fuerte. Pero ¿qué se perdió? ¿Qué perdimos? No estoy hablando de los juicios, no. ¿Qué perdimos desde el punto de vista de nuestra moralidad colectiva? Porque eso es algo que uno le tiene que explicar a los hijos y le tiene que explicar a los nietos.
¿Mm? A mí este libro me da mucha cosa para hablar con ellos. Todavía no tengo los nietos, pero en cualquier momento cae. ¿Ah? ¿Sí? Así que bueno, me ha estimulado mucho a pensar y le agradezco de vuelta la invitación. Muchas gracias. Bueno, yo hago dos apostillas. Una primera que refiere a ambos comentarios. Y es que ninguno de ustedes ha entrado en algo para mí fundamental. Se han centrado demasiado en lo político, pensando que el tema era que el centro de todo esto es lo político. Y no es así, están las otras cosas que juegan. Sin ninguna duda. Por ejemplo, sin la ruptura de la tablita, ya que a usted le gusta divagar sobre otras posibilidades, sin la ruptura de la tablita. Y le llama diálogo. ¿Y la de? Sin la ruptura de la tablita, ¿la posición del general Álvarez hubiera sido la misma? Un hecho económico, sin ninguna duda, es clave, yo lo digo en el libro, pero es una línea. Ninguna duda. La ruptura de la tablita, noviembre del 82, en ese día que yo califico ahí de esquizofrénico, en que estábamos por un lado los partidos festejando la elección interna, habíamos vuelto a la política, y por otro lado un tendal de muertos y heridos que iban desde empresarios endeudados y estancieros endeudados hasta pobres ciudadanos que debían un auto o una heladera en dólares y la devaluación los había desparramado completamente. Bueno, eso es un quiebre decisivo en la formación del general Álvarez. Es un hecho económico. Es un hecho económico. Por eso digo que las memorias a veces abusan de lo político, por mirada propia, ¿no? Pero ignoran otros hechos. Eso para mí fue clave. A partir de ahí ya perdió toda autoridad. ¿Por qué? Porque el otro sector, que no estaba vinculado a sus ambiciones, ¿no? Tal, sintió que, bueno, estamos agotados, ¿qué más podemos hacer en el gobierno? Entonces digo, los temas económicos son centrales. Cuando nosotros asumimos, yo le he contado 10 veces y creo que lo digo ahí, digo, yo estaba hablando en el Parlamento, en fin, en un discurso que no leí, y estaba pensando en qué me pasaba al día siguiente con los bancos cuando reabrieran, porque sabía que estaban fundidos el 80% de los bancos y que eso podía tirarnos abajo todo. En aquel momento los ciudadanos uruguayos quizás no tuvieran conciencia. Los ciudadanos de hoy sabemos muy bien lo que es una corrida bancaria y una quiebra bancaria. Acababa con todo, ¿no? Muy bien. Es decir, esos factores para mí fueron fundamentales en la transición. Fundamentales. Entonces ese reduccionismo histórico, discutir el tema de la caducidad, me parece una fantástica, pero un fantástico error científico, histórico y científico. Para mí es hacer un reduccionismo histórico muy grande. Lo económico fue fundamental, lo social fue fundamental. Es decir, si no hubiéramos logrado que en un continente que en esos 10 años perdió 8 puntos del PBI, hoy todo está todo para abajo, y nosotros logramos crecer 11%, y como consecuencia pudo mejorar el salario real 29%. Seguramente la transición hubiera sido como fue, sin ninguna duda. Hubiéramos tenido acechanzas, quiebres, caídas, pero infinitamente más grandes que las que emanaban del lado político. Es decir, este es un comentario que lo hago como comentario al enfoque de ustedes. Lo económico, lo social, lo político. ¿Por qué era nuestra gran preocupación por lo internacional? Por un afán simplemente diplomático, de prestigio, de orgullo, ¿no? Alguna gente me dice, no, lo que pasa es que vos siempre estuviste más afín a la cosa francesa y española y menos a la norteamericana. Y digo, pero ustedes no entienden nada. Digo, cuando estábamos en la transición teníamos que buscar legitimidad por todos lados. Estados Unidos, desgraciadamente, no daba ninguna legitimidad, porque estaba vinculado en el periodo de la Guerra Fría a todos los golpes de Estado. Porque nosotros precisamos legitimidad europea, y dentro de la legitimidad europea la que nos pudieran dar los gobiernos progresistas del momento, los gobiernos socialistas, que tenían además dos grandes figuras socialistas, además
socialdemócratas en la versión, digamos, más estricta, ¿no? Es decir, socialdemócratas, o sea, gente de pensamiento liberal, como más de una vez ha dicho Felipe González citando a Indalecio Prieto: soy socialista a fuer de liberal, soy socialista por tan liberal que soy, ¿no? ¿Verdad? Es decir, y para nosotros Mitterrand y Felipe González eran decisivos, y los precisábamos no en un terreno lejano, sino precisábamos como actores que vinieran y hablaran en la tele, como lo hizo Felipe más de una vez, es decir, para sostenernos, para apoyarnos en todo ese esfuerzo. Me parece que esto es muy importante, digo, porque es fundamental que se miren esos otros aspectos, además del tema político, el económico, que es sustancial, el social como consecuencia, y todas esas otras cosas. Luego, ahora, sobre lo político, las preguntas que hace el profesor Herrera. Sí, realmente son todas interesantes. Yo sobre algunas he hablado, y sobre otras puedo seguir hablando, ¿no? Es decir, que también de algún modo contesta lo de Garcés. Todo pudo haber sido distinto. Yo fue lo que le fui a plantear a Wilson a Santa Cruz de la Sierra, cosa que siempre reconoció, y diciendo: vos nunca sos el único que nunca me engrupió. Muy bien. Yo nunca olvido, él ya tenía noticias, tal, y tenía noticias, muchos sus correligionarios, buena noticia de que nosotros veníamos buscando ese acuerdo. Ese acuerdo, sí, pibeliano sanguinetista, vamos a poner los órdenes al revés, porque siempre fue así, porque con Pibel vivimos soñando eso. Él vivía en la calle Yauria, a 3 cuadras mías, yo iba a la casa y venía a la mía, y vivimos soñando desde el propio 74, 75, cuando hablábamos de los planteos radicales, y él decía: tenemos que buscar el Tajes, y digo: sí, tenemos acá, no salimos con Tajes, no salimos con nadie, muy bien, y nos pasamos buscando el Tajes, y me acuerdo que un día vine y le dije: creo que está, y siempre le dije: esto nunca va a venir de los llamados militares progresistas, nunca. Eso le ha costado tanto entender a mi colega político. Le decía: no, mira, un militar progresista es nuestro enemigo, porque es el que quiere sustituirnos a nosotros para hacer política de él. Nunca vamos a resolver nada con un militar progresista. El militar progresista, como Chávez, quiere dar un golpe y meterse en la gobernar, ¿no? Es decir, eso es un militar progresista, como fue Velasco Alvarado. No, digo, yo creo en los otros. Digo, solo vamos a salir con los otros, lo que entonces despectivamente se llamaba gorila. Y yo le decía: un milico, dicho con respeto y en el mejor sentido de la palabra. Un milico, es decir, alguien que siente la profesión militar como tal, como servicio al Estado, como que no va a estar al servicio. Yo le diría que fue fundamental en esto, cuando muchos militares se sintieron, digamos, instrumento de la ambición personal de Álvarez. Dijeron: no, nosotros no somos eso. Nosotros no somos eso. Es decir, con error o con acierto, dimos un golpe en ciertas circunstancias, pensando ciertas cosas, pero nunca pensando ni en disolver los partidos, ni en sustituir la política, ni nada. Y cuando lo pudieron hacer, lo hicieron. Pero fue una pulseada fuerte. Otra pregunta que hace Rila. Dice: ¿cómo se veían los blancos del exilio con los blancos de adentro? Bueno, y cómo se veían los frentistas de afuera con los frentistas de adentro. Bueno, ese fue el núcleo, yo diría, de mi discusión, conversación, diálogo con Wilson en Santa Cruz. Yo he contado alguna vez, cuento de nuevo, porque siempre uno va agregando algún detalle más. Recuerdo que llegué con Enrique Iglesias, que era el que había inventado o instrumentado el acuerdo, y entonces, bueno, ¿cómo andás? Bueno, los abrazos, las cosas, después de tanto tiempo, y me dice: vos ya estarás acomodado como siempre, los colorados con los comunistas, ¿no? Así, eso fue la primera frase, textual. Y entonces le digo: sí, por supuesto que estamos acomodados, los colorados con los comunistas, como siempre, y ustedes los blancos no entendiendo nada, como de costumbre. Bueno, entonces le digo: Wilson, vamos a tomar un whisky tranquilo y después conversar. Bueno, ese fue el inicio, ¿no? Queriéndonos mucho, de toda la vida, ¿no? Pero de toda la vida, ¿no? De toda la vida. Yo puedo contar cosas fantásticas de Wilson, voy a contar una sola, del pasado, de dónde éramos amigos. Fuimos diputados juntos algún tiempo,
Y entonces estábamos en una comisión, había un lío fantástico con los frigoríficos, esos temas que hoy han pasado a la historia, son los temas que ya no están en la memoria, cuando hablamos de memoria, pero que fueron fundamentales en la historia, el paralelo 38, todo aquello, que fue de una vivencia impresionante. Hoy ya nadie se acuerda de nada, ni de las carnicerías en La Paz y en Carrasco, todo aquello, era un mundo fantástico. Bueno, había un lío terrible además entre dos sindicatos. Yo defendía al sindicato de EFSA, del Establecimiento Frigorífico del Cerro, y estaba enfrentado con la Federación Autónoma de la Carne, que tenía mayoría comunista. Muy bien, entonces había un lío bárbaro, entonces tenemos una reunión en la comisión sobre esos temas, y el secretario, que muy solemne, viene y dice: señores legisladores, el palacio ha sido ocupado por una turba, dice, presumiblemente los sindicatos. Yo les aconsejaría a los señores legisladores que no salgan. Bueno, alguno salió por aquí, por allá, no pasó nada. Y yo, seguro, tenía muchos años menos, ¿no? Y dije: ¿por qué no voy a salir? Y entonces salí, vi que se me iba cerrando el espacio, de repente uno me pega un empujón y otro una patada, y el que tenía adelante, que además era el secretario de la federación, me afirmé y ¡prum! Me pegué un piñazo y voló el tipo para atrás, y ahí empezó una de patadas y piñazos espantosos. Yo de repente empiezo a sentir uno que al lado decía: hijo de tal por cual, patotero, ¿qué tal? Y andaba las piñas también. Y yo no veía quién era, hasta que él se repliega a los otros, miro y era Wilson. Otro angelito. Que no tenía nada que ver, pero salió a defenderme de la patota. Digo, cuento esta anécdota porque también lo descubre a Wilson, que no tenía nada que ver, y salió a agarrarse pillas porque era eso, que eso es lo mejor de los blancos. Son rebeldes y no siempre sin causa, sino que lo diga Maistegui y está por ahí. Bueno, pero es así, esa es la cosa que admiro. Con Wilson, por supuesto que tengo admiración, y cariño, y afecto, y creo que se me nota, y agradecimiento, porque yo le agradezco mucho a él todo lo que nos ayudó en el proceso de salida después, porque él efectivamente tuvo una resistencia muy dura, y muy heroica, y no lo mataron de casualidad, esa es la verdad, le arriesgó su vida, ¿no? Entonces yo eso lo sé, y si tendría, digamos, cuentas a pasar o facturas a pasar, que pocos tenían más facturas que él. Sin embargo, bueno, no las pasó. Bueno, el politólogo va a decir: bueno, porque quería llegar. Sí, también, está bien. 20 veces se lo dije. Digo, vos no podés llegar si no reconciliás con las Fuerzas Armadas y con otros. Pero por supuesto que ahí había visiones totalmente distintas, ¿no? Yo me acuerdo cuando llegué allá, le dije: mira, tus amigos blancos, todos de buena fe, te cuentan una historia que no tiene nada que ver con nada. Él hablaba con los del frente allá, y yo le decía: mira, de buena fe, y me mencionaba gente muy calificada, que no voy a repetir ahora el nombre, porque no cabría. Yo le decía: está bien, digo, pero esos están allá, esos no están presos como Sereñi, ¿viste? Es otra visión. Los del frente de acá, y empezando por Sereñi, vos estás arreglado, por supuesto, estamos en comunicación, porque Sereñi estaba preso, pero teníamos comunicación, ¿no? Y entonces ese es el núcleo de la cosa. Había dos visiones totalmente distintas. Naturalmente no es la misma la visión del exilio que la de... Todo pudo haber sido distinto, por supuesto. Es más, cuando yo le decía a Wilson, le digo: esto es muy claro, pero lo discutimos. La teoría de él es, bueno, yo lo explico ahí, doy los argumentos de uno y otro, creo que con bastante, puse todo el esfuerzo de claridad para poner qué es lo que sosteníamos cada uno. Yo le decía: Wilson, si vos te sumás al proceso, bueno, vas a ser parte de él, si no vas a quedar al margen, ¿no? Me acuerdo que es el final de nuestra charla cuando me va a despedir al aeropuerto, ¿no? Y me dice: tenés cuidado, Gurí. A veces me decía Gurí. Tenés cuidado, Gurí. Arimendi también me decía Gurí. Mirá qué cosa curiosa. Y seguro, yo había sido muy jovencito cuando entré a la cámara, y ellos eran un poco mayores. Me dice: tenés cuidado, Gurí, que te vas a quemar. Y yo le dije: mirá, le digo, si logramos sacar un arreglo para el país pacíficamente, ¿qué más puede ambicionar un político? Y si acá termino, tengo tantas cosas para dedicarme que no tengo ningún problema. Y le digo: bueno, tenés cuidado vos de no quedarte solo. Y mira que te podés quedar solo. Digo, este asunto es complicado, ¿no? Bueno,
Y efectivamente, él, por el ambiente de la gente del frente en el exilio, no creía que hubiera esta posibilidad. Pero bueno, así fue, y creo que y fue como fue. Pudo haber sido todo distinto, porque si Wilson en aquel momento vira su estrategia, ¿no? Y se suma a nuestra estrategia, como hiciste Pepe, ¿no? Las cosas pueden ser distintas. Por supuesto, Pudieron ser distintas. Siempre pudieron ser distintas. Natural. Lo que pasa es que ese era el dilema de cada uno. Natural. ¿No? Porque además nosotros no creíamos en la tesis de él. Es decir, creíamos que además el régimen uruguayo se parecía mucho más al chileno que al argentino. El argentino no tenía margen, después de la derrota de las Malvinas estaba liquidado. Como dice la Thatcher, cruelmente más de una vez ha dicho: los argentinos me deben la democracia, ¿no? Bueno, pero con una media verdad incuestionable, ¿no? Muy bien. Entonces, yo le decía, no va a caer golpeando. Políticamente el régimen está agotado, pero no está agotado militarmente, puede tener todo el control. Pero mirá que en Chile, bueno, acababan de ganar un plebiscito y Pinochet tenía una fuerza muy importante, se reveló luego en las urnas. Entonces, ¿hasta cuándo? Digo, y si esto dura 1 año y dura 2 años y 3 años, ¿vos te haces cargo de los muertos y heridos de esos años? Yo no me quiero hacer cargo. Si encuentro una salida, salgo. Si encuentro una salida honorable, salgo. ¿No? Entonces, ese fue un poco los dilemas. Todo pudo haber sido distinto. Yo creo que lo que fue muy bien. Y creo que en eso estamos todos de acuerdo. Lo que fue muy bien. Ahora, que en teoría todo pudo haber salido mejor, por supuesto. ¿Quién no hubiera deseado más que hubieran estado los blancos adentro? Yo lo hubiera deseado, por supuesto. Hubiera sido mejor para todos. Ahora, usted se pregunta, ¿en qué momento uno siente? Yo diría que, la verdad, yo nunca pensé en esos términos, honestamente. No son malos términos. Pero nunca pensé en esos términos. Lo que yo sí estuve siempre convencido que será la diferencia, ¿esto es racional o no es? ¿Esto es racional o no es? Y ahí estaba, pero también blanco, porque el pibe, él defendió todas las amnistías. Y es la historia del Uruguay, la historia misma. Porque en el 28, como hicimos, ¿no? Uno era brasilero y tenía brutas cuentas, otros eran aporteñados y tenían brutas cuentas, uno era artiguista, otro eran antiartiguistas, y bueno, al final se sumaron todos y más o menos salimos. Y en el 30 tuvieron que pactar los caudillos, y bueno, ayer fue 8 de octubre del 51, ¿no? Nada menos, si se habrá pactado, y hubo que pactar, y no es que hubiera vencido ni vencedor, en aquel momento había un vencido. Y había un vencedor, y bueno, y sin embargo se pactó y se arreglaron las cosas. Y también había quienes se quejaban y quienes reclamaban justicia. Bueno, eso siempre va a ocurrir. Pero fíjense, por ejemplo, en ese relato de la caducidad que usted hace, después del plebiscito del 89, vienen 5 años de silencio. Nadie más habló del tema. Porque todos nos habíamos sometido al juicio de la gente, y la gente había resuelto que la caducidad era legítima. Durante 5 años nadie más reclamó. Entonces, que eso también sería una buena pregunta. El pueblo uruguayo y los otros actores, y los que habían planteado, también lo aceptaron. Así que esta historia tiene muchos ingredientes. Bueno, pero antes de terminar, vamos a hacer unos breves comentarios finales, ¿no, verdad? A ver. No, está bien la observación de que uno elige algunos aspectos en un libro además tan denso, en el sentido nutrido de información, y que los aspectos económicos, los sociales, los culturales, a los que siempre se les dedica un párrafo, un aportado, se habla de los diarios, hay muchas cosas, ¿no? Yo quiero aprovechar el momento para volver con una cuestión, casi con una pregunta. ¿Qué le pasa a un presidente y a un gobierno cuando comprueba la amarga realidad? ¿Qué quiero decir con la amarga realidad? En el año 84 había algunos consensos muy fuertes en el Uruguay, ¿sí? Por ejemplo, un consenso muy fuerte, no unanimidad, bueno, no era unanimidad, pero que habíamos vivido la peor dictadura de nuestra historia,
En eso había una opinión abrumadora, ¿sí? Había una opinión también abrumadora y una percepción directa, abrumadora, de que estábamos viviendo una fenomenal crisis económica y un riesgo financiero que se veía como de inminente peligro, ¿verdad? En general, cuando se viven las crisis económicas, se cree que son las más graves de la historia, ¿no? Bueno, fueron Pero 16, no importa. 16% Sí, de caída del PBI. claro, está bien. 16%. Además, se pueden hacer las cuentas para ver si era o no la más grave, pero el tema es que la buena parte de los uruguayos asociaban ambas cosas. Habíamos vivido la dictadura más feroz y estábamos en medio de una crisis terrible, económica, social, vinculada a una cantidad de factores, etc. Y que ambas dimensiones estaban conectadas. Habrá que ver si lo estaban, pero así era como si se percibía, es decir, la dictadura tenía una relación directa con la crisis. Y entonces viene la democracia. Y automáticamente con la venida de la democracia una enorme expectativa respecto a las posibilidades de salir de la crisis económica. Algo así como que la democracia nos va a restituir la bonanza. Y ahí viene la amarga realidad, porque, bueno, no es automático, ni mucho menos. Entonces, ¿cómo hace un gobierno para sobrellevar esa creciente disociación? Un gobierno que sale de una dictadura. Es decir, bueno, miren, sí, pero no alcanza es condición, pero la realidad es más dura. ¿Cómo lo vive? ¿Cómo lo experimenta? ¿Cómo lo elabora políticamente? Y a la vez, ¿cómo atiende el tema de la crisis? Bueno, es un ejercicio muy complejo, como decíamos hace un rato, que requería los mayores esfuerzos, Nosotros sabíamos, porque también ahí había dilemas, todavía hoy muchos economistas liberales ortodoxos nos reprochan que no fuimos suficientemente duros contra la inflación. ¿Por qué? También con el libreto teórico. Entonces, si nosotros teníamos una región hiperinflacionaria, Brasil, Argentina, todos en la hiperinflación, que incluso llegan a 1500% y 2000% llega a Brasil. Si nosotros íbamos a un programa de ese tipo, iban a volar las tuercas, como vuelan ahora en Europa, ¿no? De democracias consolidadas. Nosotros no salíamos a flote. Es decir, que teníamos que buscar cómo empezamos a recuperar el crecimiento e ir distribuyendo sin que se nos desbarrancara la inflación y se nos desbocara. Era un macramé en el cual acá yo le tengo que rendir un gran homenaje al equipo económico de la época, a Servino, de una enorme experiencia, de un hombre de Estado como pocos, ¿no? Ariel Dabrie, un economista impresionante de capacidad teórica, a Ricardo Pascal, el rey de la cintura, ¿no? No solo la cintura monetaria, y a Luis Mosca, entonces muy joven, que era el que manejaba el dinero, digamos, caja, ¿verdad? La caja. Es decir, hay otros actores, pero señalo estos cuatro porque son decisivos. Entonces luego había a su vez que buscar la conciliación, por eso reflotamos los consejos salarios. ¿Para qué? Para introducir a su vez a sindicatos que volvían de la represión y del silencio y que eran como un perro que lo soltaban de la cadena, ¿no? ¿Verdad? Y porque además nosotros también sabíamos que en ese sindicalismo había mucha gente que no era democrática, que ese es el otro punto, que sobrevoló en algunas de las cosas que recién se dijeron, porque nosotros sí teníamos que manejarnos con algunas fuerzas con las que no compartíamos principios sustantivos, no eran demócratas, porque bueno, entonces había que manejarse, no tenían por lo menos la visión nuestra de la necesidad de tener ciertos enfoques racionales. Entonces había que atender todos estos factores. Por eso digo que también el factor, y vuelvo a decir, estaba ocurriendo al lado unas transiciones que en Brasil eran sin la menor turbulencia del lado militar, porque eso no se tocaba nada ni se tocó nunca más nada. También fue una dictadura muy dura, nadie tocó nada. Fue la primera además del año 64. Nadie tocó nada hasta hoy. Y pero con un fantástico nivel económico. Chile, que tenía todavía su dictadura muy fuerte, y estaba con mucho éxito económico. La Argentina
desarreglada en ambos extremos, ¿no? ¿Verdad? Entonces, en medio de todos esos elementos había que ir acolchonando los factores. A su vez, fíjense, la educación. Había habido 5.000 destituidos, había que volverlo. Bueno, ahí asumió Pivel la responsabilidad. Seguro, iba y desplazaba un director, venía un director que había sido echado 15 años antes y decía, bueno, vengo a ocupar mi cargo. Y hay otro que decía, mire, yo me gané este cargo acá, no fue una designación militar, me la gané yo. Bueno, todo eso que fue un factor de conflicto permanente. Entonces, toda esa administración, digo, no se puede, como digo, ignorar, porque a su vez tenía un ingrediente económico muy fuerte, ¿no? ¿Verdad? Que estaba allí, ¿no? Veníamos 16 puntos del PBI de caída y había que buscar. Bueno, entonces se hizo una estrategia de fomentar la exportación, etcétera, etcétera, e ir llevando una inflación más o menos previsible, no moderada, en los términos de hoy, no moderada. A la inflación de un solo dígito llegamos años después en la segunda presidencia nuestra. Adolfo. Bueno, muy bien. 3 cositas nada más, muy rápidas. Lo primero, sí, claro, al fin de cuentas, usted escribe, a ver, 526 páginas, 528 páginas, nos dice, hablen poco, 15 minutos, y quiere que toquemos todos los temas. Vamos arriba. Los titulares. Entonces, yo digo, tiene toda la razón del mundo. A ver, por más que nos apasione la política, hay otras dimensiones importantísimas, hay otras conexiones valiosísimas que hay que explorar. A mí la conexión entre economía y política me interesa, citando a Carlitos Maggi, la conexión entre cultura y política, me parece de la mayor importancia, en general y en particular en la historia del Uruguay, desde luego. Y me concentré en la transición y en este debate sobre la transición, porque es el que genera más discusión y más controversia. Y tengo cierta facilidad para meter, a ver qué, el palito en el avispero. Y me gusta ir a los temas que realmente... No están aburridos. Exacto. Me gusta ir a los temas que nos emocionan como ciudadanos, pero que nos emocionan a usted como político y a mí como científico, como politólogo. Me emocionan porque son los temas realmente importantes, son los que sacuden a nuestra polis y a nuestros ciudadanos. Entonces, las sacuden las devaluaciones, ¿eh? De acuerdo. Y la crisis, sí, sin duda. Y la crisis doctor, bancaria. Pero mi interpretación... En el 2002 lo que fue. Bueno, maldición. ¿Qué cosa? Mi interpretación, solo yo discuto con él. ¿Quién me manda? Mi interpretación es que, digamos, de esos años, de esa primera presidencia suya, bueno, no hubo devaluación, no hubo escándalos económicos, no hubo grandes controversias. Bueno, en aquel momento había, que ahora están zanjadas, porque ahora nadie le discute su política económica de 1985-1989. Yo qué sé, yo me acuerdo, Daniel Astori, las cosas que decía sobre la política económica de la época, ¿no? No las discutiría ahora, me parece evidente, ¿no? Me parece evidente. Ahora dice lo que nosotros decíamos todos. Bueno, solo pongo un ejemplo, con todo respeto, solo pongo un ejemplo para ilustrar que hay temas que ya no generan controversia. Y usted me dará de conceder que sí sigue generando controversia, y es evidente, todo el capítulo de cómo manejamos los uruguayos, cómo manejamos el tema militar. Por eso me detuve en eso. ¿Y sabe qué? Claro que sí, como ciudadano preocupado, como todo el mundo, pero el ciudadano que votó por primera vez en el 84, que votó después en el 89, que concurrió a votar en el 16 de abril del 89, ese ciudadano no tenía demasiadas dudas. Este politólogo es el que ahora se siente obligado a dudar, porque nuestro oficio es ese. Usted es un hombre de convicciones, un hombre de acción, constructor. Nuestro oficio es el oficio de la duda. Estamos obligados, hasta de las cosas más incómodas, hasta las cosas más evidentes. Yo durante años, este ciudadano, antes de ser un politólogo, fue un buen sereñista, estaba convencido que se había hecho lo correcto. Este ciudadano estaba convencido que era
la mejor opción, la que se recorrió. Es este politólogo, concédamelo, es este politólogo el que duda, no tanto el ciudadano. Como politólogo, como ciudadano, me siguen emocionando las cosas, pero el que duda, así como el que escribe esto, un político, el que escribe este libro, escribe con intención de verdad, este ciudadano que se dedica a la ciencia política, bueno, también cuando hace ciencia política, que es esencialmente lo que hace, lo hace desde la preocupación de la neutralidad y de la objetividad. Entonces, bueno, yo diría simplemente, para terminar, a mí me sirve como politólogo que usted escriba. Me sirve. ¿Por qué? Porque me aporta información, porque me aporta reflexión, porque me aporta elementos nuevos, porque me aporta dimensiones nuevas. Yo jamás le cuestioné que usted escriba, usted un político, que escriba con intención de verdad. Al contrario, ¿sabe una cosa? No solo lo cuestiono, yo lo celebro, me parece útil. Ojalá lo siga haciendo. Bueno, solo me cabe agradecerle a nuestros dos apasionantes y apasionados, sobre todo uno, el científico político. Normalmente los historiadores son más apasionados que los politólogos, ¿no? ¿Verdad? Pero en todo caso, desde Maquiavelo, que es el fundador de la ciencia, hay que ponerle mucha cabeza al tema. En cualquier caso, muchísimas gracias a ellos y a todos ustedes por acompañarnos.